Como comentaba, comienza Julio Pérez López, que nos va a presentar el trabajo en los centros de desarrollo infantil y atención temprana basado en la evidencia. Julio Pérez López es psicólogo, catedrático de atención temprana de la Universidad de Murcia y es el investigador principal del grupo de investigación en atención temprana del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Además, Julio es coordinador del Servicio de Prevención, Promoción del Desarrollo Infantil y Atención Temprana y director de títulos propios de la Universidad, especialista y máster de Atención Temprana desde 1997. Además, Julio ha recibido varios premios de la labor realizada en el ámbito de atención temprana y ha sido galardonado de estos premios desde el año 2010. Julio, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Eso me hace ver pues lo mayor que me hago, porque ya son muchas cosas las que hay ahí. Bueno, pues ¿veis la presentación? Vale. En esta mesa, pues lo que yo os voy a hablar es del trabajo que se lleva a cabo en los centros de desarrollo infantil y atención temprana con unas prácticas que están basadas en la evidencia. A mí me gustaría comenzar señalando algunas cuestiones, puesto que el público al que va dirigida esta mesa pues es un poco variopinto y hay profesionales, hay alumnos, hay gente que está relacionada con la atención temprana, otra que no. Y a mí, bueno, pues me gustaría dejar claro cuál es el punto de partida en el que yo voy a basar esta comunicación. Y en primer lugar, lo que quiero exponer es que la atención temprana no hay que identificarla única y exclusivamente con discapacidad y con rehabilitación. La atención temprana, en el siglo XXI, tenemos que entenderla como prevención. Prevención que vamos a realizar sobre la persona y que vamos a llevar a cabo también sobre los contextos en los que se desarrolla esa persona. ¿Y cómo vamos a llevar a efecto esa prevención? Bueno, pues proporcionando y aumentando factores de protección que de algún modo puedan reducir los posibles efectos negativos que pudieran tener cualquier circunstancia adversa con la que se encuentre esa persona o el contexto en el que se desarrolle. Ese es el punto de partida que yo quería dejar claro y patente aquí. Bien, la justificación teórica, esas evidencias de las que tanto se habla hoy en día en este campo de la atención temprana, tenemos que buscarlas y por supuesto las vamos a encontrar y de forma muy numerosa en la psicología del desarrollo humano. También la neurociencia nos puede dar muchos apoyos, pero bueno, mi campo es el de la psicología del desarrollo y creo que allí hay datos más que suficientes para entender cuál es la influencia de los procesos biológicos en el desarrollo humano. Ver esos aspectos madurativos que lo que nos hacen es entender que nosotros tenemos que basarnos en el desarrollo del niño para poder poner en marcha cualquier programa de intervención. Pero además de esas perspectivas biológicas, también encontramos el modelo ecológico y el etológico que nos van a evidenciar la importancia que tienen los contextos en los que se desarrolla la persona para poder entender su proceso de desarrollo. ¿Cuáles son esos contextos más inmediatos? Bueno, pues está claro que el más inmediato es la familia, por lo tanto, la atención temprana no solo deberá trabajar con el niño, sino que también tiene que trabajar con la familia, pero además de la familia podría ser también la escuela, con lo cual tenemos que ampliar a todos los contextos donde esa persona, donde ese niño o esa niña se vea inmerso para poder entender realmente su desarrollo. Y además, esos contextos inmediatos, eso que se llama los microsistemas desde el modelo
desde el modelo de Bronfenbrenner, pues también interactúan entre sí y es lo que nos va a permitir, de alguna manera, entender esa generalización de los aprendizajes y del desarrollo en los niños. Pero además de este modelo ecológico y etológico, otra fuente de aportaciones, de evidencias para el trabajo que se lleva a cabo, proviene del modelo de regulación transaccional y de la perspectiva sistémica. Estos modelos, transaccional y sistémico, lo que hacen es resaltar la importancia que tienen las interacciones sobre el desarrollo humano. Y hoy sabemos que tener menos interacciones sociales o unas interacciones sociales de mala calidad se puede, y de hecho se va a traducir en menos oportunidades de aprendizaje y en un peor desarrollo. Por eso, cada vez más, y en los últimos tiempos es algo que dentro de la atención temprana está tomando mucha fuerza, pero que dentro del campo de la psicología evolutiva y del desarrollo es algo que sabemos y que venimos diciendo desde mediados del siglo pasado. Es importante aprender a analizar las interacciones que se producen entre los adultos y los niños para saber si ese contexto de interacción realmente va a potenciar o no el desarrollo del niño. Bien, todo esto pues nos lleva a unas reflexiones para que bueno, pues podamos llevar a cabo una atención temprana de calidad en la que podamos realizar una intervención que sea sistemática y comprobar realmente si es eficaz. Y entonces, dentro de estas reflexiones hay unos antídotos para las malas prácticas que deberíamos tener presentes, y es que para poder trabajar en atención temprana, pues obviamente lo que hace falta es una formación en lo personal y en lo profesional, y una formación tanto a nivel teórico como práctico. Si yo no tengo una buena teoría, y por eso he expuesto antes ese marco muy general de fundamentación, si yo no tengo una buena teoría, no puedo aplicar una buena práctica. Hay muchos estudiantes que se resisten, ¿no?, a aceptar esto, pero cuando pasan al campo profesional, entonces me dan la razón, que efectivamente, si no hubiesen tenido un la ética, y más en el campo de la atención temprana. Estamos hablando de familias que cuando se les da la noticia de que su hijo o su hija tiene algún tipo de discapacidad, pues bueno, pues se nos vienen abajo y empiezan en un peregrinaje a intentar buscar soluciones para el problema que tiene su hijo. Y bueno, pues desgraciadamente hay gente que quiere hacer dinero de ese problema que tienen las familias y les prometen, bueno, pues que su hijo se va a curar o que si ellos asisten a sus métodos y sus sistemas que no están corroborados en ningún caso, su hijo va a avanzar mucho. Creo que en el campo de la atención temprana, como en todo campo profesional, hace falta una ética y un código deontológico para tener unas buenas prácticas. Bien, ¿cuál es el marco de trabajo en el que nosotros nos vamos a desenvolver? Bueno, pues ya hemos dicho, nos hacen falta unos profesionales que tengan formación. Unos profesionales que tengan formación y adquieran competencias para poder proporcionar y poder tener una gran calidad técnica. Pero no solo una gran calidad técnica, sino que también deben tener capacidad para fortalecer a la familia y a los contextos en los que se va
a desarrollar ese niño o esa niña con el que van a trabajar. Si tenemos esos profesionales bien formados, pues ellos podrán actuar sobre el rol de los padres y las madres. Pero actuar sobre el rol de los padres y las madres para que ellos se capaciten para ser mejores padres y mejores madres, adquieran confianza en sí mismos. Cuando nace un niño con discapacidad, muchas veces los padres pierden la confianza en ellos. Y tenemos de alguna forma que apoyarles, tenemos que darles recursos para que ellos se sientan más confiados, se sientan más competentes y, en definitiva, alcancemos lo que consideramos que es básico y fundamental, y es que los padres disfruten, ¿eh? Y disfruten en su rol de padres. En ningún momento los padres tienen que ser terapeutas, ni tenemos que trasladarles responsabilidades que corresponden más al ámbito profesional que no al ámbito de los padres. Bien, además de esa actuación sobre el rol de los padres, pues también los profesionales, obviamente, deben actuar sobre el funcionamiento y el comportamiento del niño, haciendo que este niño y esta niña sea más participativo, generando en estos niños y en estas niñas procesos de aprendizaje activo y, en definitiva, que los niños también vayan adquiriendo mayores competencias, se desenvuelvan mejor. Si realizamos bien los profesionales este doble papel de capacitar a los padres y madres y también capacitar al niño, estos padres que hemos capacitado van a ser una fuente tremendamente importante de promocionar de una manera adecuada el desarrollo de los niños. Bien, puede ser que haya gente que no sepa qué consiste un equipo de un centro de desarrollo infantil y atención temprana, ni cuáles son las funciones profesionales que allí se desempeñan. Y entonces, bueno, pues me vais a permitir que os lo exponga de una forma muy esquemática y muy simple, ¿no? Con un equipo básico de un centro de atención temprana. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con el rol del trabajador o la trabajadora social, que tiene por cometido fundamental el realizar la entrevista de acogida y evaluar los recursos sociales y económicos de la familia. Es quien nos va a proporcionar más información acerca de ese medio social, de ese contexto en el que vive esa familia y, por lo tanto, en el que vive el niño. Después tenemos también el perfil del psicólogo o la psicóloga, que se va a encargar también de compartir esa entrevista de acogida y después va a realizar esa evaluación global del niño y de la familia, y será quien fundamentalmente se encargue de la intervención con la familia. Tenemos ahí un grupo de profesionales que llamamos técnicos en atención temprana, que, bueno, pues podrían ser más psicólogos, podrían ser pedagogos, podrían ser incluso maestros, que eso sí, que tengan formación específica de posgrado en atención temprana, que se van a encargar de hacer la estimulación sensoriomotora global y van a ir realizando de forma continua una evaluación del progreso, del desarrollo de esos niños y de las necesidades también de la familia. El logopeda, bueno, pues el logopeda va a ser el profesional que se encargue de evaluar el lenguaje o los procesos de comunicación y será quien sea el responsable fundamental de intervenir sobre los problemas específicos del lenguaje y la comunicación, llevando a cabo también una evaluación continua de cómo el niño va evolucionando. Y por último tenemos el rol del fisioterapeuta, que será quien se encargue de la evaluación fisioterapéutica y quien haga el tratamiento de los problemas posturales y la estimulación motora y, obviamente, también realice esa evaluación continua. Bien, ¿cuál sería el esquema de trabajo que se lleva a cabo en un centro de desarrollo infantil y atención temprana que tiene bien sistematizado todo el proceso? Bueno, pues la familia, cuando llega al CEDIAT, al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, va a ser acogida por el trabajador social y el psicólogo y se les va a realizar una entrevista familiar
La entrevista pues es quizá una de las herramientas más importantes para obtener información sobre el entorno social en el que vive ese niño y que puede estar de algún modo favoreciendo o dificultando el desarrollo del niño. También va a evaluar aspectos del medio familiar que puedan de algún modo dificultar o beneficiar el desarrollo del niño. Y entre estos aspectos, pues encontramos, por ejemplo, la estructura familiar, las relaciones familiares y la dinámica interna que existe, cuáles son los valores predominantes en esa familia, cómo es y cómo se organiza la vida cotidiana y el ocio, cuáles son las actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué condiciones tiene la casa para promocionar estas situaciones de desarrollo, o cuáles son las relaciones entre la familia y la escuela. Y después también a través de la entrevista pues podemos obtener información acerca de los aspectos del niño en su entorno familiar, cómo estos padres perciben las características personales y las relaciones que mantiene el niño, cuál es el grado de autonomía que tiene el niño, qué tipo de juego, qué actividades de ocio son las que más llaman la atención del niño y, bueno, cuál es su salud, entre otras cuestiones. Por lo tanto, este momento consideramos que es un momento básico y fundamental para después poder ir diseñando ya todo el proceso de evaluación. Proceso de evaluación y valoración del niño que va a ser coordinado fundamentalmente por el rol del psicólogo, pero siempre con la participación y la colaboración de la familia, puesto que la familia nos puede dar muchas informaciones que en una sesión o en unas sesiones de evaluación a nosotros como profesionales nos podrían pasar por desapercibidas. Bien, una vez que se hace esa valoración, pues ya se determina qué perfiles profesionales pues deberían de algún modo incidir más en ese proceso de evaluación a nivel logopédico, a nivel de fisioterapia o a nivel de globalidad del desarrollo. Una vez que se recoge toda esa información de la entrevista, de la valoración del niño a nivel global y en cada una de las áreas del desarrollo de forma más específica, pues se procede a esa reunión de coordinación interdisciplinar y a partir de ahí se elabora ese programa individual de atención temprana que es único, que es exclusivo para este niño que hemos evaluado y para esta familia que hemos evaluado y donde tendremos en cuenta las necesidades identificadas tanto en el niño como por la familia. Bien, en ese programa individual de atención temprana, en lo que nosotros nos vamos a basar es en que el resultado evolutivo de este niño va a depender de los patrones de interacción que este niño tenga en y con la familia. Y estos patrones de interacción van a depender, obviamente, de las características de la familia que van a moderar o ajustar esos patrones de interacción y también de las características del niño que van a ajustar y a moderar esa interacción, pero que además también se pueden convertir en estresores potenciales de las características de la familia. Bien, ¿cuáles son las informaciones que nosotros debemos tomar de la familia para poder ajustar de manera adecuada nuestro programa? Bueno, pues en primer lugar tenemos que recoger información sobre las características personales de los progenitores. Y para esto debemos utilizar pruebas que están estandarizadas, que están comprobadas su validez y su fiabilidad. Y dentro de la salud mental, bueno, pues quizá uno de los elementos más importantes que nosotros deberíamos evaluar es, bueno, pues el nivel de estrés, por ejemplo, que tiene una familia. Si el niño presenta algún tipo de patología, si el niño presenta algún tipo de riesgo, pues esto puede generar un nivel de estrés en la familia y cuando tenemos en un adulto unos niveles de estrés excesivamente altos, sabemos, por infinidad de estudios,
que hay realizados, que esos niveles de estrés van a repercutir de forma negativa en los patrones de interacción de la familia. Por lo tanto, creo que es importante que recojamos información. ¿Qué instrumento podemos utilizar? Bueno, pues hay muchos, pero, por ejemplo, el Parenting Stress Index pues podría ser un instrumento que está validado aquí en nuestro país y que vemos que tiene buenos resultados. Además de esa salud mental de los progenitores, también es importante que recojamos información acerca de cuáles son las actitudes y las prácticas de crianza. A estas alturas sabemos que el estilo de crianza que se tiene en un hogar puede marcar, y de hecho va a marcar, el resultado posterior del desarrollo. No es lo mismo el que haya unas prácticas democráticas que autoritarias, que permisivas o que negligentes. Desde Diana Baumrind en los años 60 del siglo pasado tenemos evidencias de cuáles son las influencias que tienen estos estilos sobre el desarrollo infantil. Por lo tanto, es importante, porque estas actitudes y estas prácticas de crianza van a marcar los patrones de interacción en la familia. Además de las características personales de los progenitores, también debemos reunir información acerca de los recursos económicos y del nivel sociocultural. Si tenemos una familia que vive en una situación de riesgo social, que no tiene recursos económicos, pues eso puede alterar y mucho las relaciones que mantienen con el niño y, por lo tanto, el resultado evolutivo del niño. Tenemos que conocer esos recursos, tenemos que saber qué colchón tienen para poder afrontar las situaciones. Y por último, pero con esto no es que se cierre, sino que sería pues el tercer pilar más importante dentro de las características de la familia, nos encontramos con los apoyos sociales. Y dentro de los apoyos sociales debemos conocer, y esto, bueno, pues en la entrevista se puede recoger información, y debemos conocer cómo es la relación con la pareja. ¿Hay una actividad compartida? ¿Hay responsabilidades compartidas? ¿O uno se encarga solo de la crianza y el otro se encarga de la parte económica? Esto puede parecer algo absurdo, pero tiene mucha importancia, porque si es una solo adulto el que se encarga de la crianza y educación del niño, la probabilidad de que se sature y que pueda desencadenar situaciones de estrés es mayor, así esos procesos de educación y de crianza son compartidos por los miembros de la pareja. Y además de esos apoyos internos, podemos decir, dentro de lo que es el microsistema familiar, pues también tenemos que ver, conocer cuáles son los apoyos, si existen o no, que reciben de la red familiar, sea la familia extensa, sea el grupo de amigos o sean organizaciones profesionales que les echan la mano. Y analizar si esos apoyos que están recibiendo de esas redes externas pues son positivos o son negativos, porque hay veces que no todos los apoyos son positivos para afrontar una situación y lo que pueden es incidir más en el malestar de la pareja. Bien, esas serían las cuestiones básicas que creo que es importante conocer de las características de la familia para entender mejor los patrones de interacción. Con respecto a las características del niño, bueno, pues debemos conocer cuáles son los recursos evolutivos, las capacidades de organización. Hay muchas escalas que ya están baremadas y están publicadas en España, pues como puede ser las escalas Bailey en su tercera edición, las escalas Merry-Palmer, las escalas Battelle y muchas otras que sirven para valorar el desarrollo global del niño. Y después, si ya lo que queremos es medir elementos más concretos, bueno, pues hay otra serie de pruebas estandarizadas, baremadas, que nos darían información sobre esos aspectos cuantitativos, perdón, pero no nos tenemos que quedar solo con los aspectos cuantitativos, sino que también tenemos que saber analizar los aspectos cualitativos de ese niño para saber en qué medida, bueno, pues eso puede afectar a la interacción o puede afectar a las características de la familia. Bien, todo esto que hemos dicho acerca de las características del niño, que debemos conocer, en cómo funciona en cada una de las áreas del desarrollo humano, tenemos que ver también
si a eso se le añade el que el niño presenta algún tipo de alteración o presenta o vive alguna situación de riesgo, porque obviamente eso va a hacer que aumenten los posibles factores de estrés para la familia. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos las características de la familia y las características del niño, tenemos que conocer los patrones de interacción de la familia y tenemos que analizar cuál es la calidad de esas interacciones que mantiene el niño con el adulto. Y cuando hablamos de la calidad de las interacciones, nos estamos refiriendo a qué medida hay o no una sensibilidad del adulto hacia el niño, es capaz el adulto de interpretar y entender las señales del niño, en qué medida hay una respuesta rápida, una respuesta contingente a esas señales que emite el niño, y si el niño se implica en esas respuestas que el adulto le da, estableciéndose lo que llamamos pues una sincronía entre las conductas del adulto y las conductas del niño. Obviamente, dependiendo de las características de la familia y las características del niño, esta calidad de las transacciones se puede ver afectada o no. Pero hoy, bueno, hoy no, hace ya más de 5 décadas, tenemos herramientas y tenemos instrumentos para medir esa calidad de las transacciones. Y podemos evaluar esas interacciones que mantiene el adulto con el niño, bueno, pues a través de instrumentos como puede ser el Care Index de Patricia Crittenden o como puede ser la escala Piccolo que acaba de salir hace pues relativamente poco. Bien, además de la calidad de las transacciones, también en esos patrones de interacción se pueden ver afectadas las experiencias que organiza la familia para el niño. ¿En qué medida tiene materiales? ¿Sí? Vale, acabo, no te preocupes. Me queda poquito. Tenemos que ver qué tipo de experiencias le proporciona, qué tipo de materiales, si los materiales son adecuados o no para el niño. Que en la casa, cuál es la disposición que este niño tiene para interactuar, para jugar. Y para eso, bueno, pues están escalas como la Home o tenemos la escala de parentalidad positiva, la segunda versión, que nos puede dar información de estos datos. Y por último, pues tenemos que evaluar también la salud y la seguridad que la familia proporciona y que puede verse afectada por estas condiciones que hemos estado comentando hasta ahora. Bien, este es el marco en el que nos tenemos que basar para utilizar esas herramientas e instrumentos de evaluación que, como hemos dicho, la entrevista de acogida, que es básica y fundamental, las escalas para valorar al niño, que ya hemos nombrado alguno, las escalas para valorar a la familia, las escalas para valorar los contextos y las escalas para valorar la interacción. Disponemos de instrumentos publicados, validados y fiables en nuestro país. Si utilizamos de una forma sistemática estos instrumentos y lo hacemos en una periodicidad adecuada, todo este proceso de evaluación, pues cada 3 meses durante el primer año de vida, cada 6 meses hasta el tercer año de vida y cada año a partir del tercer año de vida, como media, después lo ajustaremos a las características y las necesidades de cada niño y cada familia, pues podremos ir revisando ese programa individual de atención temprana y podremos ver si realmente hemos alcanzado los objetivos marcados y si ese programa es eficaz tanto para el niño como para las familias. Pero para todo esto, ¿qué nos hace falta? Pues para todo esto nos hace falta trabajar desde la coordinación y desde la coordinación en todos los niveles. Los profesionales que configuran los equipos de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, los equipos de profesionales que atienden al niño y atienden a la familia, los servicios educativos, sanitarios y sociales y, obviamente, las administraciones locales, autonómicas y estatales. Bien, este es el esquema y no es un esquema teórico, sino que está basado en la práctica que se lleva a cabo en distintos centros, por lo menos en distintos centros de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Muchas gracias por vuestra atención y me gustaría
acabar con una frase que no es mía, que es de Carmen de Linares von Smitherrow, una gran amiga, desgraciadamente desaparecida, pero que ella siempre la utilizaba para cerrar sus frases y yo desde que ella no está con nosotros, pues la suelo utilizar también. Y es que todo lo que hemos dicho está muy bien, ¿eh? Pero no nos olvidemos de que lo realmente afectivo es lo afectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias por esa frase, que es muy, muy inspiradora. Bueno, pues a continuación, la mesa, cuando finalice la mesa redonda, abriremos el turno de preguntas, de ruegos y preguntas. Ahora vamos a continuación a escuchar la ponencia de Lourdes Macías. Lourdes Macías es fisioterapeuta y nos va a presentar la práctica clínica en fisioterapia pediátrica basada en la evidencia. Hola, Lourdes, buenos días. Bueno, no te oímos ahora. Voy a presentarte y luego a continuación empezamos con la ponencia porque no te puedo oír ahora. Lourdes es doctora en fisioterapia. La verdad que presentar esta mesa, igual que yo creo que la mayoría de los ponentes, se hace largo porque tenéis unos currículos impresionantes todos y creo que siempre me voy a quedar corta. Pero bueno, voy a intentar ser lo más directa posible con vuestros currículums. Lourdes, como os decía, es doctora en fisioterapia, es máster en investigación también y soy fisioterapeuta pediátrica. Lourdes es la presidenta honorífica de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría y fue fundadora de esta sociedad. Es a su vez también coordinadora nacional de la Academia Europea de Niños con Discapacidad. Lourdes tiene un amplio trabajo como investigadora en diferentes áreas y aspectos de la fisioterapia pediátrica. Tiene muchas publicaciones en esta línea y además también importante su amplia trayectoria como docente en diferentes universidades nacionales e internacionales, igual que en el campo de la investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Lourdes, si te parece, empezamos ya con tu ponencia y te avisaré, pues eso, 5 minutos antes y cuando ya quede menos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a Creer por esta invitación. Y nada, me pongo pues a empezar a hablar del tema que pactamos, que es la práctica clínica en fisioterapia pediátrica basada en la evidencia, que en este caso, como mayoritariamente mis años de experiencia laboral se centran sobre todo en el campo de la atención temprana, pues es de lo que puedo hablar más, aunque los primeros años de mi práctica clínica fue en escuela especial. Bien, ¿qué entendemos por fisioterapia basada en la evidencia? Aquellas estrategias o aquellos conocimientos que intentan incorporar, ya sean técnicas, intervenciones, inclusive modelos o marcos de intervención que van demostrando cada vez la ciencia que son eficaces, siendo indispensables estos que además sean efectivos y eficientes en la relación de costo-beneficio. Pero ¿qué entendemos por eficaces? ¿No? Aquellas sobre todo que se centran en la función. Los niños tienen que entender o van entendiendo en general el ser humano que lo que funciona es lo que se usa de forma diaria y no en el patrón del movimiento. Lo digo porque en nuestra historia de la fisioterapia en pediatría, los fisioterapeutas nos hemos centrado en basarnos mucho en el patrón, ¿no? El patrón del niño no es normal, el patrón hay que trabajar el patrón, ¿no? No, evidentemente lo que el ser humano siempre busca, la máxima efectividad con el mínimo gasto energético. Y para lo que en una persona con un desarrollo de su sistema nervioso central o musculoesquelético, el patrón es X, no podemos pretender que sea el mismo patrón para aquellos individuos que han tenido una lesión a nivel neural o a nivel esquelético. Lo que hemos es de intentar que el ser humano, que el niño, incorpore aquella función en sus actividades de la vida diaria para que haya un entrenamiento, para que haya una destreza muscular, para que haya una actividad de aquellos segmentos corporales que serán útiles y serán funcionales en la vida diaria.
y a veces será necesario el uso de productos de apoyo, productos que ayuden a maximizar la función, ya sea ortesis, ayudas posturales, ayudas de movilidad, etcétera. Y siempre también contemplando las adaptaciones de su entorno físico, social, para que el niño también pueda maximizar sus desplazamientos y pueda participar en la comunidad. Les pondré una serie de ejemplos para contrarrestar estos principios, ¿no? En este caso, ¿no? Y que a veces, pues, lo que decía, ¿no? Nos hemos centrado en el patrón, ¿no? El niño, el patrón del gateo, ¿no? Bueno, es eficaz, lo podrá incluir dentro de sus actividades de la vida diaria, pues realmente para un niño de 10 años, pues no es es poco funcional que siga gateando, hay otras posturas más funcionales y por lo tanto no será eficaz porque no lo podrá incorporar en sus actividades de la vida diaria y menos si es sostenido por dos personas este patrón. Eficaces, aquellas que promueven el entrenamiento de habilidades concretas. Es decir, por ejemplo, pues el niño puede ser hábil para andar a través de una ayuda de movilidad, de un andador. Para eso necesitamos, aparte del producto de apoyo, en este caso un andador, que la familia pues sepa de esta necesidad, la importancia, como ha dicho Julio, de cohesionar nuestro conocimiento como profesionales, en este caso de salud, con los conocimientos de la familia en cuanto que ellos son expertos de su hijo, ellos conocen sus necesidades, los bañan cada día, les dan de comer, son los máximos expertos y esta expertiza de los padres junto con nuestro conocimiento científico, hemos de hacer un trabajo conjunto para que puedan también conocer las necesidades de su hijo en ese aspecto de motricidad, el potencial que puede tener su hijo, porque hemos valorado que puede, a través de su capacidad, puede al final ser hábil en esa capacidad y por lo tanto necesita un entrenamiento. Y este entrenamiento significa práctica y estas prácticas tienen que desarrollarse o tienen que ejercitarse en sus entornos naturales. Y también esto hará que promueva o mantenga el estado físico, el bienestar y promueva la calidad del niño junto con su familia. Efectiva también significa que responda a intervenciones que produzcan que estos cambios en los aprendizajes se mantengan en el tiempo, no que sean aprendizajes que solo se hagan en las sesiones, no, que se extrapolen estos aprendizajes a los diferentes entornos, en casa de la abuela, en casa de los tíos, en las guarderías, en la escuela infantil, y por lo tanto se mantengan estos logros. Por tanto, en este ejemplo, un niño pues, que no tenga un control de cabeza y solamente se mantenga la cabeza en los momentos de la sesión, pues no es efectivo, porque estos momentos de la sesión serán puntuales en ese mantener la cabeza en la línea media y, por lo tanto, será mucho más efectivo poner una contención de algún dispositivo para una función concreta que pensamos puede ser interesante esta cabeza en ciertas habilidades, ¿no? O el hecho de, pues con nuestras manos, que antes trabajábamos mucho con nuestras manos, pensando que nuestras manos eran fuentes de cambio neural, pues hoy en día pues, nos dicen, por favor, hands off, es decir, dejar de tantas manos y dejemos que el niño sea un participante activo en su proceso de aprendizaje que involucra práctica, ensayo, error y a partir de esta práctica, ensayo, error, podrá él descubrir su propio potencial, siempre acompañándolo, siempre pues este trabajo junto con las familias, con los educadores, con esta coordinación que tiene que haber en conjunto con todas las personas que estén al lado
de este niño, y a partir de aquí es cuando podremos decir pues, que las intervenciones son efectivas y a la vez eficiente, o sea, que haya una relación de esta intervención coste-beneficio. No solamente el coste económico, sino también el coste personal, emocional, de tiempo, ¿no? A veces hay terapias que se prometen como novedosas, y aquí pongo el ejemplo del Ceratox, perdón, del Cerasui, que igual les conoce, en la cual significa intervenciones intensivas con un gran gasto por parte de la familia, no solamente económico, sino también personal, cuando la evidencia nos está diciendo pues que sí, que a veces una terapia intensiva puede, con objetivos muy concretos, pero el traje, se ha hecho investigación de terapias intensivas con un traje placebo y con traje Ceratox y los resultados fueron iguales. Quiere decir que por eso tenemos detrás puesto estos diferentes pues, artículos, estudios que nos van guiando y a veces no nos demos o a veces los padres no se dejan guiar por esta información que es lógico y es loable, ¿no? De lo que encuentran en Internet y que a veces nuestra guía, nuestra aportación, nuestra información a la familia también será guiarlos en esta búsqueda. Por lo tanto, ¿a qué hace referencia también la práctica basada en la evidencia? Pues al uso de este conocimiento disponible que hoy en día todos los profesionales tenemos, que nos ayudan, nos guían en la decisión y a partir de la experiencia individual, ¿no? Experiencia individual que con los años también hemos modificado, hemos dejado de hacer algunas estrategias terapéuticas porque en un momento determinado la evidencia científica nos han dicho, stop, no hagáis esto porque la evidencia nos está diciendo que esto no sirve para nada. Por ejemplo, los estiramientos pasivos que se han hecho o hemos hecho los fisioterapeutas durante muchos años. Pues hoy en día, pues la evidencia científica, tenemos suficientes estudios que nos dicen, bueno, mejor utilizar el tiempo para otras estrategias porque los estiramientos pasivos no sirven. Decisiones terapéuticas que van ofreciendo cada vez más intervenciones eficaces, planteando siempre con la familia, con los que están al lado, que nos coordinamos, objetivos realistas, teniendo en cuenta siempre el pronóstico y evolución, siempre que se sepa el esperado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me refiero al uso del sistema de clasificación de la parálisis cerebral, para poner un ejemplo, en el cual, según la evolución que hagan los niños con parálisis cerebral en los 2 primeros años, dictaminará el potencial de su motricidad gruesa. Por ejemplo, si un niño evoluciona hacia un nivel 4 durante los 2 primeros años, a los 2 años ya podemos, de alguna manera, pues hay formas de poder comunicarlo a la familia de una forma pues muy cuidadosa, que su hijo pues será muy poco probable que pueda terminar moviéndose por la comunidad en forma de marcha autónoma, que va a necesitar X productos de apoyo. Pero a partir de aquí, pues también hay muchas otras cosas positivas para intensificar, que es un pronóstico que hoy en día, ya desde hace muchos años, pues se está manejando este sistema de clasificación, que las familias tienen todo el derecho a saber este pronóstico, y por eso está la ciencia, ¿no? Que nos va guiando, y en este caso está muy claro en el caso de la parálisis cerebral. También aparte existen conocimientos actualizados a nivel de diferentes ciencias, ya sea en neurociencia, en neurología, en biomecánica, en la ciencia del movimiento, en cómo el ser humano aprende, el aprendizaje del movimiento, en la cirugía, en neuroeducación, técnicas ortésicas, en tecnología al alcance del individuo o del niño con discapacidad. Y estas disciplinas van evolucionando
y nos han permitido entender mucho mejor los problemas de control motor, los problemas neuromusculoesqueléticos, neurocognitivos, neuroconductuales, y esto hace que todos los profesionales involucrados en los niños con alteraciones del desarrollo motor, discapacidad y otros problemas relacionados, pues tengamos esta necesidad o este deber de ir actualizándonos, de irnos formándose. Un profesional de la salud tiene el deber de irse formando, ¿no? Y como decía Julio también, pues esta necesidad también de supervisar, aquello que no seamos suficientemente especialistas, pues siempre habrá alguien en nuestra comunidad que sea especialista, pues tirar de este profesional, ¿no? Este planteamiento a veces pues puede ser joven o reciente en España. Lo que se refiere concretamente a la fisioterapia, que es lo que más conozco, ¿no? Que a veces contrasta con métodos clásicos de atención que hemos usado bastantes años, pero aún siguen estando en práctica por muchas instituciones, por varias instituciones, incluso instituciones públicas, ¿no? Métodos que hemos utilizado, el BOITA, el BOVAC, que formaron parte de nuestra historia dentro de la fisioterapia en pediatría, pero son modelos ya que desfasados, porque no son compatibles, biológicamente no son compatibles con los conocimientos actuales en neurociencia. Por otro lado, tenemos guías clínicas de recomendaciones en intervenciones terapéuticas. A nivel internacional, pues hay diferentes instituciones, diferentes academias científicas que están reuniéndose clínicos con experiencia científica y clínica y que con consenso de expertos junto con la evidencia disponible están elaborando guías de recomendaciones terapéuticas para condiciones específicas. Y aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de la guía de recomendaciones terapéuticas para niños con hipotonía de origen central de 0 a 6 años, avalado por la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo, y en esta concretamente formé parte de los 13 profesionales que durante un año y medio, pues una vez al mes nos reuníamos online para ir elaborando esta guía de recomendaciones junto con la evidencia disponible, ¿no? Y esto pues existe, ¿no? O se están elaborando otras guías, ¿no? Hipotonía de origen central, que es un concepto muy amplio, pero sabemos que hay muchos síndromes neurológicos que comportan como síntoma común la hipotonía. Y a esto nos referimos. En este caso, pues hablamos de diferentes estrategias de tratamiento y los meses en los cuales pues hubo consenso de que era eficaz, efectivo y eficiente incorporar estas diferentes estrategias terapéuticas, que no tenemos tiempo de ir hablando, pero para que vean pues cómo en este caso hay un ejemplo de esta guía del manejo terapéutico. En este caso, pues cómo ayudando a la progresión del control de la biprestación en niños con hipotonía de origen central, sugerencias que están dentro de esta guía y que se llama también, hay la rueda que se llama de la hipotonía, en los cuales pues está muy bien estructurado cómo ayudar en la atención y en el cuidado y en la crianza de ese niño. Por lo tanto, es una guía que incorpora muchos ejemplos que a través de ellos podemos ayudar a los padres a incorporar en sus rutinas diarias en objetivos concretos y en este caso enmarcado de la hiperestación. Y cuando los niños con hipotonía de origen central a los 10, 12 meses por ellos mismos no consiguen generar fuerza con sus piernas como para estar de pie en contra de la gravedad, aunque sea con soporte, pues se nos indica empezar pues, con un programa de bipedestación. Por otro lado, también tenemos revisiones sistemáticas, y en este caso me refiero a la revisión sistemática del 2019 de Novak
y otros 19 autores que en base a más de 1000 estudios hicieron pues este gráfico, tráfico de luces en los cuales los de luz verde pues son las estrategias terapéuticas con mayor evidencia y según la redonda sea más grande o más pequeña, hay más estudios o menos, y tirando para abajo tenemos la línea de base y por debajo de la línea de base pues aquellos métodos o estrategias terapéuticas que no hay estudios y que nos dicen, por favor, no hacer, no usar. ¿Por qué? Porque tenemos otras que han demostrado ser más efectivas, eficientes y eficaces, ¿no? Por abajo pues tenemos pues desde la integración sensorial, la terapia de Bobat, la de Boita, TheraSuite, algunas que he comentado. En todo ello siempre también hemos de tener en cuenta lo que se llaman los objetivos de SMART, ¿no? En el cual cuando planteamos ciertos objetivos en un niño que hemos valorado a través de valoraciones que tenemos al alcance de nuestra práctica clínica, que aquellos objetivos sean específicos, que representen algo característico que el niño puede ser capaz de desarrollar, que se pueda medir. Es importante cuantificar el cambio y si ha habido una evolución en esta variable. Para ello hemos de tener también en nuestra práctica herramientas o test para medir estos cambios. Y si estos cambios son debidos al propio desarrollo del niño que está haciendo o es debido a la intervención terapéutica X. Objetivos realistas que representen un aspecto importante funcional para el niño, no objetivos abstractos, objetivos que estén relacionados con el tiempo, obtenidos o que se pueden obtener en un tiempo concreto. A ver si en un mes el niño es capaz de poder andar con el andador el pasillo de casa ida y vuelta. Y para ello también utilizamos pues también escalas muy concretas que trabajamos conjuntamente con la familia, ¿no? Por ejemplo, para poner reflexiones, ¿no? Medible, en el caso de los puntos de Boita, en los cuales es medible la cantidad de presión que un fisioterapeuta puede hacer siendo hombre y además haciendo culturismo con relación a la presión que puede hacer una mujer que no hace actividad física, pues puede ser diferente y es imposible medirlo. Alcanzable, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un niño que tiene un potencial como que nos va diciendo que es poco probable que termine controlando la cabeza, este espacio clínico de aguantar la cabeza será alcanzable, podrá funcionar un rato en sesión el que aguantemos la cabeza, pues será poco alcanzable. El hecho de que haga una terapia intensiva con un traje X en el que durante este tiempo de trabajo esté bien alineado, ¿qué pasa luego cuando no lleve ese traje? Porque el traje solo se usa en el espacio clínico. ¿Es realista realmente? O el hecho de que en sesión pues hagamos estiramientos de los músculos aductores porque pensamos que nuestros estiramientos podrán tener un impacto importante en mantener la flexibilidad de estos músculos. Pues con el tiempo se ha visto que esto es poco probable que pueda funcionar. El niño con espasticidad de los músculos aductores necesita estiramientos prolongados con productos de apoyo. Todo esto pues ha provocado que en los últimos años pues haya pues todas estas reflexiones. Y también cuidado con aquellas terapias que los padres pueden ver en internet. Sabemos que los padres se juega a veces, como ha dicho Julio, con la ética. Los padres pues no tienen conocimientos y a veces tenemos estas publicidades engañosas, ¿no? Los cuales, pues en este caso, pues la osteopatía, pues que el primero que me salió en internet, ¿no? Pues que puede ir bien, pues tanto en muchos diagnósticos, tanto parálisis cerebral, microcefalias, dificultades auditivas, dificultades o alteraciones hormonales.
pues bueno, aquí la ética pues falla, evidentemente, como podemos ver, ¿no? Y a veces hemos de hacer este juego también, replicar lo que podrían hacer los padres en casa, porque lo primero que harán es ver en Internet qué terapias, ¿no? Acompañarles también en ese proceso, de poder, con ellos, pues, hacer esta búsqueda y guiarlos en esta búsqueda, cuando a veces dudan, ¿no? Y siempre debemos ofrecer la máxima calidad de intervención con la mínima cantidad de intervenciones, y siempre en el lugar cercano del paciente. Es por eso que los servicios de atención temprana, siempre se tienden a que estén cerca para que la familia pueda tener acceso andando o cogiendo pues una parada de autobús, y siempre para los padres es beneficioso ese acercamiento, ¿no? Mm, y incluir, incluso, dentro de las escuelas donde vaya el niño, aquellos productos de apoyo, aquellas necesidades de movilidad, para que el niño pueda participar en todas las actividades. Pues si tiene que estar de pie porque hay unos beneficios detrás y tal, pues que tenga este producto de apoyo en la escuela, que si está utilizando un andador para que pueda hacer actividad física, participación, y no se convierta en un individuo pasivo, que tenga ese producto de apoyo en su escuela infantil y que pueda participar con el resto de sus compañeros de todas las actividades que la escuela está ofreciendo, ¿no? Y por último les voy a poner un caso, en este caso pues el nombre es ficticio, pero el síndrome es real, es un niño con un síndrome de Pierre Robinson, con una hipotonía, en este caso de origen central, que como les he comentado, pues tenemos estas guías de recomendaciones de las estrategias terapéuticas que se incorporó en este caso o intenté incorporar. En este caso, pues me llegó a los 5 meses, que aparte de tener pues este síndrome, fue un niño prematuro, nació 8 semanas antes y aquí vemos, sí, perfecto. Lo vemos Lo vemos, pues, con esta hipotonía en estas maniobras de valoración, Bien, pues, a los pocos meses, pues, hablando con los padres, ya introdujimos, pues, hecho por los padres y a partir de una información de que el bebé, pues, tenía que mover sus piernas, chotar en este caso, pues, un globo, actividades de alcance, de tocar, pues, junto con los padres, pues, se pensó en esta estructura, pues, hecha con material de PVC. También a esta edad empezamos a introducir la sedestación, incluso con contención de cabeza, porque todavía no controlaba la cabeza ese niño, con un asiento moldeado en su trona, pero tenía muchas ganas de interactuar con sus manos. A partir de aquí, pues empezó a controlar mejor la cabeza con esa misma estructura y con otros objetivos para que ejercitara más la visión con actividades de alcance, de agarre que la mamá pues puso colgados en esta estructura y a la vez ir ejercitando el control de tronco en sedestación. A la vez, pues el niño pues muchos ratos en casa en el suelo, para que se diera vueltas, etcétera. Otras actividades en sedestación, pues que tuviera pues un cochecito que pudiera tener la cabeza libre para ir controlando la cabeza mejor, consolidar ese control de tronco y con la familia también les hablé pues del movimiento Go, Baby Go, en el cual el niño pues experimenta a través de un conmutador el desplazamiento de su cuerpo en el espacio, y lo construyeron a partir de los 14 meses, pues empezar con un programa de bipestación con un plano ventral confeccionado de yeso. A los 19 meses ya era capaz de mantenerse unos segundos apoyado en la pared. A los 20 meses empezamos ya a familiarizarse con un andador. A los 24 meses, pues este andador con una calza para que se desplazara en interiores, en la escuela infantil y en casa. A los 27 meses ya era capaz en la escuela infantil de desplazarse con este andador, hasta que a los 32 meses empezó la marcha autónoma, siguiendo estas recomendaciones de esta guía de consenso de expertos, que se ha elaborado para niños con hipotonía de origen central.
he plasmado en un ejemplo y en un espacio muy corto, en este caso. Siempre promoviendo la actividad física, la automovilidad, la participación en todos los entornos, y esto conlleva que tengamos sesiones hoy en día, pues que ha entrado en lo online y que nos facilita mucho estas coordinaciones con la escuela infantil, con las familias, con quien sea que atienda a los niños, y poder unificar estos criterios, estos objetivos, estas capacidades que el niño hemos valorado puede ser hábil y se pueden incorporar. ¿Por qué? Porque la participación es un punto muy importante en las actividades de ocio. Se sabe, se asocian con un mejor bienestar, porque se ha visto que aumenta la competencia no solamente psicológica, sino también social, el rendimiento, pues, del niño en todas las áreas también sociales y cognitivas, el sentido de apoyo de los compañeros, de las amistades, y de autodeterminación, ¿no? También el marco de la CIF, y plasmado en las FUOs, nos están siempre, pues, ahí diciendo, pues, aparte de tener en cuenta la estructura y la función, que el niño sea activo en sus entornos naturales, que promueva la participación, tener en cuenta estos factores ambientales tan importantes, como ha dicho Julio, que es la familia, y tener en cuenta que también el niño tiene que ser feliz, se tiene que divertir en su aprendizaje motor. Y con ello implica que trabajemos dentro de nuestro equipo, ya sea de forma multi, inter o transdisciplinar, que comportará una coordinación X, pero también una coordinación con entidades, pues desde la escuela infantil, desde los médicos del hospital, especialistas o actividades extra que pueda hacer el niño. Y este conjunto, que todos intentamos interactuar de una forma coordinada, es lo que nos llevará a que finalmente, pues, nuestra intervención puede ser efectiva, eficaz y eficiente. Muchas gracias, y cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias, Lourdes. Un placer, como siempre, oírte, y espero, bueno, pues que seguro que habrá preguntas que te trasladaremos. Vamos a dar paso a la tercera persona que forma parte de esta mesa, que es Arantxa Ribot Horas, y que aunque ellos, los anteriores, tanto Julio como Lourdes, no sé si Begoña tiene problemas para entrar, pero a lo mejor soy yo, y si soy yo, no veo a Begoña. No, solo me veo a mí, y como Begoña intentando cargar. Bueno, tal vez cuando empieces en el momento del inicio. ¿Me oyes, Arantxa? Bueno, te voy a presentar para ir avanzando, que se acerca el final. No sé si ella me está oyendo o... ¿Te llega mi sonido, Arantxa? Fernando. Creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Ya veo, sí. Begoña, bueno, yo solo os leo por el chat. Vale, yo te estoy viendo. Te veo. Y a ti, si a ti no sé cómo lo queréis hacer. Te vayas. Me veo a mí. Vale, bien. Y no te veo a ti ni te escucho. Bueno, el problema es que no me escuches, porque te daré la entrada, luego ya pediré que me puedas oír cuando te avise 5 minutos antes. Si haces el favor, Fernando, no puedes hacer nada. Es problema de Arantxa, pero sí que la estamos oyendo vía streaming. A ella se la va a oír igual que la estoy oyendo yo, ¿verdad? Bueno, pues paso para los asistentes a la jornada a conocer un poco el perfil de Arantxa. No me puede corregir si me equivoco en algo. Decía que Lourdes y Julio justifican su expediente amplio por la edad, pero no es razón, porque Arantxa, a pesar de su juventud, lleva un expediente tanto académico como laboral y como de experiencia amplio también. Para haceros un poquito mínimamente presentación, os diré que es doctora en educación, licenciada en pedagogía. Su máster se centró en investigación e innovación educativa, es docente de la UOC. Actualmente es directora del Observatorio Social de la Fundación La Caixa
y antes de ocupar este observatorio social como directora, se encargaba del apartado de educación basada en ciencia, que es un poco lo que la trajo un poco a esta jornada. Sus líneas de investigación, tanto nacional como internacional, y las colaboraciones que ha venido desarrollando, se han orientado en torno a la evaluación de programas educativos, a la salud mental, la discapacidad y la inteligencia emocional. Ha trabajado en universidades y se ha formado tanto dentro como fuera de nuestro país. Yo creo que es una voz válida para que nos convenza de la importancia de tratar la educación desde la ciencia, que es el tema de su ponencia. No sé si me oye Arantxa, si no, bueno, con el chat. 20 minutos, vale. Por fin, vale. Pues bueno, te avisaré 5 minutos antes y bueno, pues cuando quieras. Fenomenal. Te escuchamos. Gracias, genial. Arantxa. Gracias. Voy a compartir pantalla. Así la veis. No, yo no veo nada ahora, solo veo mi pantalla. ¿Me podéis decir por audio si lo veis, la pantalla? Vemos tu pantalla, Arantxa. La compartida, perfecto. Genial. Adelante. Bueno, pues voy a estar aquí bien acompañada, porque los anteriores son de lujo. En mi intervención intentaré un poco reflexionar sobre la importancia de considerar la educación como una ciencia, porque lo es. Pongo esta imagen y ahora sabréis por qué. Es muy útil hacer el símil con medicina, porque la medicina no siempre ha estado academia, investigación y práctica de la mano, que es un poco lo que pasa en educación y en las ciencias sociales en general. Para mí hay un punto que es muy importante remarcar, que es que cuando hablamos de ciencia en educación nos referimos a profesionalizar la acción docente o la acción educadora. Si bien la medicina, ¿no?, ahora todos esperamos y aceptamos que esté fundamentada y basada en la evidencia, no siempre había estado así. Y hay un error que a veces es común, sobre todo en el ámbito educativo, y es que confundimos lo que es el empirismo con la ciencia o el método científico. Y hay un libro que lo he traído, que es Historias de la Historia. Cuenta una anécdota que la voy a leer porque son 30 segundos. La leo y la comento. Hubo un tiempo heroico de la medicina en que, exceptuando algunas figuras eminentes, la mayoría de personas que ejercían no pasaban de ser meros empíricos, con pretensiones de saber adquirir lo infuso. En el siglo XVIII, un tal Jacques operaba los cálculos hepáticos de una forma sorprendente. El mariscal duque de Lorges, que lo supo, hizo llamarle, pero antes de confiarse en él, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Se buscó por París 22 enfermos de la piedra que fueron llevados al palacio del mariscal y operados por Jacques ante los cirujanos del rey. Cuando estos vieron la operación que llevó a cabo, dijeron que fue efectuada de forma grotesca y poco científica. De todos modos, demostró que conocía bien el cuerpo humano y todos los operados se recuperaron en pocos días. A la vista de estos magníficos resultados, el duque de Lorges no vaciló y le operaron. Al cabo de unos días falleció. Y de este modo es como el empirismo se aunaba con las creencias más absurdas, ¿no? Es muchas veces prueba de que la ciencia, de que el empirismo por sí solo no es ciencia. Y esto es importante. La experiencia es un elemento fundamental para nuestra práctica docente, pero no es la única. Todo aquello que nosotros aprendemos, que nosotros sabemos, que nosotros hemos puesto en práctica, tiene que ir de la mano con la evidencia que existe y con el beneficiario y el contexto en el que nos estamos moviendo. Por lo tanto, para poder llevar a cabo cualquier práctica basada en la evidencia, tenemos que pensar que no es solo que a mí me funcione, sino que tenemos que ir más allá. Es de suma importancia que todo aquello que pasa en un centro educativo, en un entorno educativo, vaya de la mano con la investigación. Y ahora no es así. Y tanto la investigación tiene que ir de la mano de aquello que ocurre en un espacio educativo, en un aula, en un colegio o en cualquier contexto de aprendizaje, como que, en este caso, los educadores también estemos de la mano de los investigadores. Básicamente,
porque es imprescindible que podamos compartir conocimiento, generarlo de manera común y dar respuestas a necesidades que son reales. Cuando pensamos en aquello que en educación nos viene a la cabeza del alumno, el beneficiario directo, es imprescindible que lo tengamos en mente, ¿no? Y lo ponemos en el centro. Entonces pensamos, ¿qué es aquello que necesita? ¿No? ¿Qué necesidades de aprendizaje identificamos? ¿Cómo va a aprender y cuál es este proceso que aprende? ¿No? Y llevamos a cabo, o deberíamos, una evaluación continuada de cuál es su proceso de aprendizaje para llegar a un punto final que es el de los resultados de aprendizaje, ¿no? Y es aquí cuando nos preguntamos qué es lo que ha aprendido. Esto, tener en cuenta las necesidades, el proceso de adquisición de conocimientos y los resultados de este proceso es importante, pero no es exclusivo ni es único. La educación va más allá del alumno, si bien este tiene que ser el centro, va más allá del alumno y también llega a los profesionales y a las prácticas educativas que llevamos a cabo, ¿no? Y todo esto, alumno y la práctica educativa, tiene que ser también sometido a evaluación y tiene que ser cuestionado. Esto lo digo porque es importante que, evidentemente, nos centremos en el alumnado, qué es aquello que necesita, cómo aprende y qué resultados obtiene, pero también, si yo decido realizar una intervención concreta de lectoescritura, yo tendré que hacer una valoración inicial y adecuación al contexto de esta intervención, de este programa que voy a llevar a cabo. Evidentemente, esta valoración inicial deberá relacionarse y estar totalmente adecuada a la detección de necesidades del alumnado. Pero no tengo que dejar de hacerme esta pregunta. ¿Esto encaja con la necesidad a la que tengo que dar respuesta? Mientras el alumno va aprendiendo de una intervención que yo también tengo que ir sometiendo a un proceso de valoración. Está funcionando bien. Los tiempos que he planteado encajan, los contenidos se están adecuando, ¿no? Este proceso que estoy llevando a cabo funciona o no funciona para poder, si es preciso, adaptarlo, ¿no? A medida que lo vamos desarrollando. Y después, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de este proceso? Este proceso ha cumplido mis expectativas, son los esperados, vale la pena poderlo hacer. Cuando nosotros integramos en nuestro día a día y en nuestra práctica diaria al alumno como centro, pero a nosotros y a aquellas prácticas y programas que nosotros seleccionamos como un elemento que también tiene que ser evaluado, aquí es cuando empezamos a trabajar en el marco de las evidencias. Primero, porque la detección de necesidades que yo haga al alumnado me va a dar información de qué es aquello que se necesita. Cuando yo identifico un programa para aplicar en el aula, tengo que buscar programas que estén fundamentados, ¿no? Que tengan evidencias, y en el caso en el que no tengan evidencias, porque no siempre podemos o encontramos aquella intervención educativa que cuenta con las evidencias en el colectivo en el que nosotros estamos trabajando, lo que tenemos que hacer en este momento es ponernos el sombrero de investigadores o de evaluadores y valorar todo este proceso que yo he llevado a cabo, funciona, no funciona, y sobre todo comunicar estos resultados con mis colegas, con otros profesores y con aquellos sectores que considero oportuno, porque aquello que pasa en mi aula, si todos nosotros, aquello que estamos haciendo, lo medimos y lo fundamentamos y lo compartimos, vamos a ayudar a profesionalizar nuestra acción docente y a progresar, que todo esto va a acabar siendo un bien para el alumnado. Hay un problema en educación, que es que cuando queremos identificar prácticas educativas que tengan evidencias científicas, nos encontramos con un hecho, y es que generalmente, no siempre, pero de manera general, cuando hacemos investigación comparamos los resultados en el alumnado, pero no comparamos aquella intervención que ha hecho que el alumnado llegara a estos resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo comparo el qué, pero no el cómo. Y entonces esto es un aspecto, un elemento limitante a la hora de
de identificar y buscar buenas evidencias educativas. Existen, las hay, simplemente desde aquí lanzo esta precaución, ¿no?, en ser críticos con aquello que leemos y sobre todo si yo busco algo de lectoescritura, algo de matemáticas, algo de aprendizaje más social, pues ¿qué es aquello que necesito? ¿En qué contexto me estoy moviendo? Busco evidencias y tendría que mirar si se ha evaluado, si ha habido grupo control o grupo experimental, con cuánta gente se ha hecho y en el caso en el que haya estado comparado con otro programa, realmente si estas dos intervenciones son comparables entre sí o no. Porque esta capacidad o esta actitud crítica que tenemos que tener nosotros es fundamental. Y os cuento una anécdota. Hace unos meses, una mamá, amiga del cole de mis hijos, me contaba que en un centro educativo de su barrio habían aplicado un programa de matemáticas innovador. Los profesores lo estaban aplicando y había una profesora de matemáticas que lo aplicó, analizó, valoró, levantó la mano y dijo que esto a ella no le estaba funcionando. Los papás, las mamás se pusieron las manos a la cabeza y dijeron, yo no quiero a esta profesora. Yo, Arantxa, quiero a esta profesora en el aula con mis hijos, porque necesitamos ser críticos y valorar si aquello que estoy haciendo funciona o no, y si no funciona, lo dejo de hacer, lo cambio, lo adapto o lo sustituyo por otra intervención. Y aquí os he traído, para que os pueda servir, un ejemplo, una muestra. Esto es unas tablas que no sé por qué no me aparece abajo, no pasa nada, os lo puedo pasar, buscar la manera de pasároslo, pero esto es una publicación del doctor Juan Carlos Pérez González, profesor de la UNED. Si no me equivoco, se publicó en 2008 y se titula algo como la evaluación de programas de educación emocional. Esto no os lo paso para que tengáis en cuenta nada de educación emocional, os lo paso porque me parece una herramienta muy valiosa y muy útil a la hora de valorar si aquella intervención educativa que yo voy a aplicar con mi alumnado. Esto tendríamos que ser capaces de adaptarlo a nuestras necesidades, pero como punto de partida me parece muy interesante. Esto, si llegáis a la publicación, es una publicación que os podéis descargar en PDF y este es el anexo de esta publicación. Hay varias tablas. La primera es indicadores de calidad del programa. Es una evaluación inicial. Cuando nosotros tenemos un alumno, varios alumnos, a los que tenemos que hacer una intervención educativa concreta, lo primero que tenemos que hacer es valorar si aquello que yo voy a poner en práctica tiene sentido o no. Adecuación a los destinatarios. El programa responde a las características, necesidades, carencias y demandas ¿no? de este alumnado, pues podemos valorarlo o no. ¿Se adecúa al contexto? Este contenido que yo he planteado o que se me plantea en esta intervención, que a lo mejor ya está hecha, tiene bases científicas, está fundamentado, queda bien definido cuál es su modelo teórico y si se fundamenta, ¿no? Estos contenidos son relevantes y representativos en las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí esto sí que es de educación emocional, pero por favor, repito, es importante que esto seamos capaces nosotros de adaptárnoslo. Tenemos que valorar, ¿no? Pues lo como decía, adecuación de los destinatarios, adecuación al contexto, contenido, la calidad técnica, ¿no? El programa incluye información detallada, la temporización, los recursos, la educación. En educación, evidentemente, ¿no? Como decía antes Julio, la dimensión afectiva es imprescindible. También tenemos que tener una variable que sea poner orden y que sea no solo innovar, sino preparar aquello que venimos haciendo, ¿no? Y después, también en la fase inicial tenemos que decir, ¿esta intervención que yo estoy haciendo es evaluable? ¿Lo voy a evaluar? ¿Y si es viable? Muchas veces es interesante esto, yo alguna vez lo he hecho en la práctica, cuando vas a llevar a cabo alguna intervención nueva, pasarle el programa, la intervención que quiero llevar a cabo a un colega y esta valoración inicial. Yo la hago, pero también me gustaría que ¿no? que otro par de ojos también lo valore. Entonces, después
hay otro tipo de valoración que tenemos que hacer, que es la procesual. La procesual pasa una vez yo ya he validado y he aceptado que este programa encaja. ¿Cómo mido? ¿Cómo aseguro que durante el proceso, durante la ejecución, funciona o no funciona, ¿no? Pues es la puesta en marcha del programa y el marco o contexto de aplicación de este programa. La metodología que estoy usando funciona o no funciona. Los alumnos, cuál es su actitud que tienen o su proceso de aprendizaje, si las actividades las he programado bien o no, si realmente soy capaz de ir registrando la información de cómo funciona. Aquí podríamos añadir alguna más o quitar alguna si no se ajusta a nuestras necesidades. Y después el marco, ¿no? o el contexto general. Todos sabemos que las reacciones afectivas en el aula son imprescindibles. Tú puedes aplicar una intervención y esta ser magnífica, pero si yo no genero este clima, no va a funcionar, no va a ser efectiva. Entonces, ¿no? El clima general en el aula y del centro resulta favorable a este programa. Es muy complicado que un programa único que simplemente aplica un docente y que el centro no cree en él y que los otros docentes tampoco, acabe funcionando. Y pongo el ejemplo, en este caso sí, de educación emocional. Si yo abordo la competencia emocional desde mi aula, pero cuando los alumnos abren la puerta y salen, es un entorno, es un contexto en el que no sigue aquello que yo estoy explicando o aquello que yo estoy intentando que ellos aprendan, será difícil que el impacto, ¿no? o los resultados de mi programa sean igual de efectivos. Y ¿no? También cómo me siento yo aplicando este programa, bien, mal, estoy capacitado para poderlo hacer y si la organización no, también lo favorece. Después de todo, cuando yo ya he asegurado que inicialmente está bien y que a nivel procesual, oye, pues ha estado bien la temporización, ha funcionado, etcétera, etcétera, es cuando vienen las técnicas de la evaluación final. Yo tengo que ver cómo he evaluado y cuáles son los resultados. Y esto es importante porque hagamos lo que hagamos en educación, es importante saber si mis alumnos están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Y yo tengo que haberme puesto unos objetivos de aprendizaje para poderlos después medir y calibrar. No podemos o debemos evitar prácticas que no estén planificadas, porque entonces no las podremos medir o no sabremos si hemos avanzado mucho o poco. Por lo tanto, al final de cualquier intervención, intervenciones que hayamos podido diseñar nosotros, que puedan estar o que hayamos podido coger de terceros, que cuenten ya con evidencias, ¿qué hacemos al final? Las técnicas, de la manera en la que yo, instrumentos, la manera en la que yo he medido, he recogido la información, es correcta, los instrumentos a través, ¿no? las herramientas, cuestionarios, evaluaciones que he llevado a cabo, tienen buenas propiedades, son realmente rigurosos. Aquí, en algunos casos, podemos aplicar instrumentos que estén que han sido sometidos a evaluaciones a nivel más psicométrico o herramientas que hayamos podido hacer nosotros, pero están bien, las he validado a lo mejor con algún compañero. Y después los resultados. Lo ideal sería cuando testeamos algo nuevo poder hacer un par de grupos, alguien que no lo recibe y alguien que sí lo recibe. Esto muchas veces en nuestro día a día no es posible, pero a veces incluso en el aula podemos hacer algún tipo de experimento. En el caso en el que sea posible tener grupo experimental y grupo control para testear sin una muestra representativa, oye, pues adelante, pero si no, es simplemente, oye, la gente que ha participado en este programa, ¿cuáles son sus resultados? ¿Hay un aumento de mejora? ¿Hay diferencia a lo mejor entre grupos, aunque entre grupo control y grupo experimental? Cuando yo he hecho alguna evaluación inicial y estoy haciendo alguna final para ver realmente si pre y post intervención tengo cambios, todo esto muchas veces nos puede resultar o sonar muy complicado, pero os aseguro que se puede poner en nuestro día a día. Ir introduciendo medidas, ir introduciendo acciones que nos permitan medir y evaluar aquello que yo estoy haciendo para saber si lo estoy haciendo bien o no. Perdona, Arantxa, eso es, 5 minutitos para ir cerrando. En dos lo hago, lo hago. Y ya para acabar, la última tabla que hay es la metaevaluación. La metaevaluación es valorar si todo el proceso que he hecho ha sido
he llevado a cabo, para mí esta es muy importante y nos sirve mucho para guiarnos. He llevado a cabo una evaluación inicial del programa. He llevado a cabo una evaluación procesual o continua de esta intervención. He llevado a cabo una evaluación final y después si ha sido útil, si ha sido factible, ¿no? Si la evaluación se ha llevado de forma ética y respetuosa y si he implicado al alumnado, ¿no? Y después cómo de bien o mal valoro yo, ¿no? la evaluación. Considero si esta evaluación me permite obtener resultados que sean divulgables o compartibles con mis compañeros o no. Ya para acabar, he intentado ser muy, muy sintética. Me gusta mucho una frase de Hattie que dice: mi rol como docente es evaluar el efecto que tengo en mi alumnado. Y simplemente para recoger las ideas clave, cuando queremos hacer prácticas basadas en la evidencia, experiencia, contexto y evidencia son necesarios, pero no únicamente mi experiencia. Debemos intentar, en la medida de lo posible, usar prácticas educativas que cuenten con evidencias, que ya estén evaluadas, y en el caso en el que no estén evaluadas, o aunque estén evaluadas, pero en todo caso, siempre que apliquemos algo nuevo nuestro o con evidencias, asegurarnos que lo estamos sometiendo a evaluación para poder saber si en mi contexto funciona o no funciona. Porque es la única manera que tenemos de poder progresar, compartir y asegurarnos que estamos haciendo un trabajo que sea riguroso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a los tres por las ponencias en cada uno de los apartados. Lourdes, que no creo que se nos haya ido, ha costado que inicie, pero estará también ahí, ¿no? Bueno, vamos a abrir turno de preguntas. No sé si aquí en la sala levantáis la mano. El micrófono, no sé dónde está ahora en la sala. Bueno, está allí. Bueno, si desde aquí de la sala queréis a cualquiera de los tres, y también si no, entre vosotros. Yo sí que me ha llamado la atención y quiero poner un poco en relieve que os he oído decir la importancia de compartir familias, profesionales, tener en cuenta los contextos para la hora de intervenir. Y cómo, el resumen también, cómo nuestra práctica nos debe llevar a crear evidencias, que es un poco mi pregunta, un poco para los tres. En el campo de intervención en enfermedades raras, cuando vamos a buscar fuentes que avalen, apoyen evidencias sobre la eficacia de intervención en cualquier ámbito, me da lo mismo desde el ámbito de la fisioterapia o un programa de intervención educativa o un plan desde atención temprana, busco en esas patologías poco frecuentes que cada vez se nos está complicando bastante más y buscas, y bueno, tienes que irte un poco a intervenir por la clínica más que por el concepto. Digo yo, ¿cómo podemos crear evidencia? Porque sería nuestro compromiso como profesionales, ¿no? Lo lanzo a los tres. Si ya veo a Lourdes. Cualquiera de los tres me podría... Me lanzo vale. Yo primero si queréis, pero en la parte educativa... muchas veces incluso hay programas que tienes que readaptar para poder, ¿no? para poderlo contextualizar y adaptar a las necesidades de alumnado. En este caso, siempre tenemos que poder generar evidencias de aquello que hacemos y es evaluando si aquellos objetivos que yo me había puesto, ¿no? los estoy cumpliendo o no, o de qué manera. Tenemos que ser capaces, no siempre podemos replicar cosas, a veces tenemos que innovar, a veces tenemos que adaptar, pero siempre lo que sí que tenemos que hacer es evaluar al alumnado, pero evaluar aquello que estamos haciendo nosotros, porque es aquello que iremos repitiendo y iremos aprendiendo si funciona a la mayoría, si no, si nos funciona únicamente en este caso o en estos dos casos. Y con lo que comentabas antes de compartir, es imprescindible, porque es que si todos sumamos esfuerzos y compartimos el cómo y el qué, es la única manera que tenemos de ir creando un cuerpo de conocimiento que a lo mejor después puede someterse a investigaciones, ¿no? a proyectos de investigación más grandes con muestra más significativa. Pero que no nos parezca poco que con esta persona o con este grupo de personas ya es mucho, ya estamos avanzando. Julio, veo que... Julio, cuando quieras. No, yo estoy de acuerdo con Arantxa, que la evaluación es un elemento básico,
pero yo diría que habría que hacerlo un poquito como he comentado. Tenemos Perdona, que evaluar cuál es. Lourdes, creo que estáis hablando Julio y Lourdes a la vez. A Lourdes no te oímos, solamente... Lourdes tiene el micro lo tiene desconectado. Lourdes. Eso, pues Eso vamos a sois escuchar a vosotros los Julio, que controláis. pero puede ser que ella no nos oiga también. ¿Hablo yo? Eso es, Julio, sí. Después ya le damos la voz a Lourdes. Perdona. No, decía que estoy totalmente de acuerdo de que la evaluación es básica y fundamental. Una evaluación inicial, plantear unos objetivos que obviamente tienen que ser realistas, pero tenemos que ver que para alcanzar esos objetivos es el niño quien tiene que construir los avances y el contexto es el que tiene que ir de alguna manera potenciando esas capacidades del niño. Y una cuestión básica y fundamental y que sería aplicable a las enfermedades raras es que el patrón que nosotros tenemos que coger de comparación para valorar si realmente obtenemos objetivos o no, nunca tiene que ser el grupo normativo, sino que tiene que ser el propio niño. Es decir, evaluamos hoy al niño, lo volvemos a evaluar dentro de 6 meses en función de los objetivos planteados. ¿Han habido cambios? ¿Esos cambios son positivos? Vamos bien. ¿No han habido cambios? Tendremos que reajustar el procedimiento y los participantes. Y yo la intervención siempre la entiendo como una intervención global y en equipo. No entiendo nunca el trabajo de un solo profesional. Un solo profesional por sí mismo puede llegar a muy poquitos sitios. El trabajo tiene que estar compartido y coordinado con los mismos objetivos por todos los profesionales y obviamente por las familias y obviamente por los otros contextos donde esté el niño. Yo no puedo hacer un trabajo solo con el niño, no puedo hacer un trabajo solo con la familia, ni puedo hacer un trabajo solo con la escuela. Tengo que hacer un trabajo coordinado, niño, familia, escuela y dinamizado por los profesionales que componen el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Arantxa, abrimos el micrófono. Digo Arantxa, perdona. Lourdes. A ver si podemos oírte. Lourdes yo creo que no nos oye. ¿Y ha querido intervenir antes? Se ha ido. Qué lástima. Bueno, que también coincide ella y en su exposición hemos podido ver cómo tener en cuenta el contexto y llevar esa intervención a contextos naturales y como ha dicho Lourdes, Arantxa. perdona, Begoña. Sí. Pero, perdona, Lourdes ha escrito diciendo que sale y vuelve a entrar. Vale. A ver si tenemos la suerte de también tenerla. Bueno, aquí animo, el micrófono le tiene Patricia. Si alguien quiere plantear alguna pregunta a cualquiera de los tres. A ver, Lourdes. Lourdes. Cuando quieras te escuchamos. No, que estoy... ¿Me oís ahora? Sí, vale. Sí. No, que algo pasaba con la conexión mía, creo, y he vuelto a salir y entrar y parece que ahora bien. No sé si ha habido alguna pregunta que tengo que responder. Sí. Estábamos cuando empezó a responder Julio y hablábamos un poquito de cómo construir conocimiento en tema tan complejo de la búsqueda de evidencias en enfermedades raras. Porque yo tengo que confesar que como profesionales somos como muy económicos y queremos que esté hecho ya a medida, ¿no? El programa hecho ya para este niño con este perfil. Y entonces cuando vamos a diagnósticos tampoco habituales, pues entonces nos encontramos con que no creamos, no encontramos nada. Entonces digo, ¿qué compromiso como profesionales podemos crearnos para generar conocimiento también, para tener en cuenta cómo construimos? La evidencia es difícil encontrarla en los términos que igual buscamos, porque era un poco en la línea que estábamos hablando. Y habías empezado, Lourdes, a hablar algo que nos hemos perdido porque no hemos podido oírte, así que repítenos lo que no te hemos podido oír y no queremos perdernos. ¿Referente a qué? A la intervención en enfermedades raras, la dificultad de crear evidencia, de encontrarla, Sí. De cómo trabajar. Sí. Y compartirlo. Bueno, sabemos en este caso que hay muchos síndromes neurológicos
que, como decías, Begoña, a veces pues los alumnos dicen, oye, ¿y qué puedo hacer como fisioterapeuta en el síndrome tal? No, es que nunca lo vas a encontrar dentro de la evidencia científica, porque incluso dentro de un síndrome sabemos que hay diferentes niveles. De ahí la importancia de valorar, ¿no? Que también ha marcado Julio, ¿no? De valorar el potencial que el niño tiene en ese momento. Aquí no hay ninguno. Y de aquí, pues, el que he planteado o que he expuesto este consenso de expertos en cuanto a la hipotonía de origen central, que sabemos que hay muchos síndromes neurológicos que presentan este síntoma característico y que esta guía pues realmente es muy completa. La hemos trabajado 13 profesionales durante 1 año y medio, de los cuales muchos de esos han hecho publicaciones en hipotonías ya conocidas como el síndrome de Down, y que incluso en España se ha traducido en español. Bueno, la traduje porque forme parte y está de acceso libre en la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría, que el objetivo es dar a conocer también fuentes fiables y se van reduciendo muchas cosas a nuestro idioma para precisamente ir trabajando todos en lo que nos marca la evidencia y estas guías que evidentemente nos ayudan mucho de alguna manera, a resolver a veces estos conflictos internos, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, y de alguna manera darnos seguridad en nuestras decisiones terapéuticas, porque, bueno, esta guía en definitiva, nos dan seguridad en nuestra práctica clínica del día a día. Gracias, Lourdes. En la sala no veo ninguna mano levantada. Begoña, que está en este lado de la sala, pero me decía que quería preguntaros algo. Hola a todos. Solamente una preguntita casi ya para finalizar. Vamos a darle un poquito la vuelta, ¿no? El profesional en la universidad, vamos, los estudiantes en la universidad, me gustaría conocer vuestra opinión. Como además estáis trabajando en la universidad, conocéis ese campo, ¿consideráis que la formación que se imparte es en este sentido, del que estamos hablando, es suficiente? En el caso de que no, ¿qué echáis de menos o qué pediríais para que se realizase en la universidad? En el caso de que consideréis que es suficiente, no por vuestra experiencia solo, sino también en relación a otras universidades. Si hay un quórum a la hora de formar, estamos hablando de fisioterapia, psicología, pedagogía, un poco cómo es esa formación en evaluación, en práctica basada en la evidencia. Se hace hincapié en estos aspectos, se ha evolucionado un poco. ¿Cuál sería vuestra aportación y si consideráis que es suficiente? ¿Podéis? A ver, no sé quién quiere empezar o contestar. Julio, empiezas tú. Pues yo mismo. Pues, Lourdes, si quieres empezar tú, no tengo problema. He visto antes la mano de Julio. Bueno, vamos a ver. Con los nuevos grados, está claro que la formación que tienen es total y absolutamente insuficiente para poder trabajar, por lo menos en el ámbito de la atención temprana, que es donde yo me desenvuelvo. Y hace falta una formación específica. Hace falta una formación potente en todas aquellas teorías, modelos en los que se basa el desarrollo humano, porque eso es lo que te va a aportar las evidencias en las que tú después vas a fundamentar tu trabajo. Es importante tener una formación específica en técnicas, instrumentos de evaluación, porque eso es lo que a ti te va a permitir saber si el trabajo que tú estás realizando es efectivo o no. Y después es básico y fundamental tener un esquema de funcionamiento. Si yo no tengo un esquema de funcionamiento que de algún modo sistematice mi trabajo y que además lo haga no solo el mío individual, porque ya he dicho, el trabajo en atención temprana nunca puede ser un trabajo individual, siempre tiene que ser un trabajo en equipo y que todo el equipo vaya en la misma línea. Todo eso lo tienen que aprender los futuros profesionales de atención temprana a través de posgrados. Y las evidencias, pues las evidencias es la formación que nosotros le queramos dar. Si tú tienes una buena formación sobre el desarrollo y entiendes cómo funciona bien el desarrollo, tienes evidencias más que suficientes para poner en funcionamiento las prácticas. ¿Vale? Esa es la idea. Lourdes.
que decías no, muy contundente cuando hacía la pregunta Begoña. ¿Crees que no están formados correctamente? ¿No es una formación ajustada? Primero, no hay horas suficientes. Como decía Julio, estoy de acuerdo. Y aparte que aún existen formaciones dentro del grado con contenidos obsoletos. No lo digo yo por decirlo, sino que porque hay un grupo de profesores docentes dentro de la SEFIP que están haciendo encuestas en todos los profesores que dan la asignatura de pediatría, y aún hay universidades que están dando contenidos que se daban hace 30 años. Pienso que esto es grave. Quizá el problema no es del propio docente, sino del sistema, de la NECA, que es difícil cambiar el plan de estudios. Y aquí, bueno, cada profesor puede hacer más o menos, pero es que se están dando contenidos obsoletos. No ya que ni tan solo se da este marco teórico de cómo funciona el comportamiento humano, el aprendizaje motor, las bases del control motor, sino que incluso las técnicas que se dan están obsoletas. Hace 15 días hablaba con una estudiante de una universidad de Madrid que me preguntaba qué podía hacer para especializarse y tal. Y decía, es que es mágico el campo de la pediatría. Digo, ¿por qué es mágico? Dice, sí, porque pones con los dedos determinados puntos y va, y plas, y el niño hace no sé qué. Digo, ¿y esto que no en la universidad? ¿Y qué os han enseñado? Bueno, pues el Boita, el Boba, y claro, yo decía, magia, ¿verdad? Dice, sí, es mágico. Claro, yo cuando empecé a explicarlo, a explicar un poco a grandes rasgos, se quedó muerta, fría, en el sentido, pues todo esto a mí no me lo han dado. Me han dado técnicas y he visto que es un campo mágico, que puedo... Entendía como que podías hacer magia con los niños. Claro, yo, bueno, una vez más, pues de alguna manera, es decir, no se está dando la realidad de los mínimos de evidencia que nos van marcando, y que esto, por supuesto, como docentes tendrían que ser los primeros en actualizarse, ¿no? Aparte, ¿no? Como decía Julio, aparte, pues se necesita una formación posterior, másters, posgrados, con docentes que también estén actualizados, ¿eh? Con lo cual es una función de todos, ¿no? Ayudar a estos profesionales y también ser éticos. Es evidente que profesionales que hace 30 años pues daban métodos obsoletos, es duro cambiar, es duro, pero aquí también ya la ética particular de cada uno, ¿no? Y en este sentido yo siempre a veces pues me dicen, no, es que tú vas un poco de policía. No, yo intento de alguna manera pues que me justifiquen el por qué a veces en redes sociales pues se siguen haciendo determinadas prácticas cuando está claro, ¿no? Que la evidencia nos está hablando muy claramente, ¿no? Y con unos mínimos que deberíamos incorporar todos los docentes, y cuesta mucho. Este es mi punto de vista, ¿no? Gracias, Lourdes. No sé si Arantxa en este punto quiere añadir algún comentario. Bueno, muy sobre breve. formación. Desde el punto de la educación, ¿no? Educativo docente, es imprescindible un cambio sobre todo de cultura, ¿no? Y trabajar para la evidencia. Estamos muy lejos de poder hacer, ¿no? Estamos muy lejos, hay algunos profesionales que sí que lo hacen, pero de manera general los que nos dedicamos a la educación no hemos recibido la formación que debiéramos, como decía sobre todo Julio, información y conocimiento sobre la medición, ¿no? Herramientas, medición, análisis, cómo medir aquello que estoy llevando a cabo. Pero cuando hablo de cambio cultural, yo lo que quiero decir es que no nos podríamos, o sea, tendríamos que quitarnos de la cabeza la idea de que práctica no va relacionada con evaluación. Yo no puedo hacer ningún tipo de intervención sin un proceso de evaluación paralelo. Y esto en la facultad, de manera general, no en todas las asignaturas, pero de manera general, en educación se permite proponer intervenciones que me he inventado yo sin ningún tipo de fundamento. O sea, ya no he consultado la evidencia, pero es que aparte, cuando yo estoy haciendo una propuesta de intervención, esa intervención no es obligatorio que vaya asociado a un proceso de evaluación como tal. ¿Y qué pasa? Que cuando sales de la facultad, lo que haces es lo que has aprendido a hacer, que es
oye, pues tengo aquí una necesidad que la identifico más o menos, hago lo que realmente creo que está bien hecho, pero carece de fundamento y de rigor y de proceso de evaluación. Entonces, cambio de cultura de que todo aquello que lleva a la práctica quiere decir evaluar, detectar necesidades y evaluar. Y esto es lo que tendríamos que hacer desde la universidad, no perder este norte y a partir de aquí, no, pues es una tira de domino que va cayendo, ¿no? Porque en el momento en el que yo creo que tengo que hacer esto, ya tengo que aprender y tengo que tener conocimiento para poderlo hacer. Sí, seguimos teniendo esa asignatura pendiente entonces, ¿no? Según los tres. Bueno, pues muchas gracias de verdad por haber participado de esta manera. Espero que la próxima vez estéis aquí de manera presencial y podamos compartir e intercambiar las experiencias, y que ya la tercera, Julio, tendrás que estar aquí, ya la próxima, ¿no? Eso ya no, no te libre. Yo espero que Lourdes y Arantxa también podáis venir aquí al CREER. Muchas gracias y nada, quedamos a vuestra disposición. Y para los que nos habéis estado siguiendo durante la mañana, nos volvemos a incorporar a las 3:30. Estamos de nuevo aquí. Muchas gracias a todos. Un placer, muchísimas gracias. Gracias.